restando, 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 restando. Ahí sí. Entonces, nada tiene que ir sobre copias, todo tiene que ir sobre copias. Para que funcione el programa. Sobre copias. Bueno, para que se entienda lo que hice, lo que estoy haciendo simplemente es que lo estoy haciendo bajo la variable copias, que va a ir siempre moviéndose en la función, ya que copias va a ir cambiando siempre en buscar. Aquí tengo un error también. Ah, no, y aquí está, descontar. Ahí copias siempre va a ir cambiando de valor dentro del while. Entonces sí vamos a poder saber si se descuenta o no. Y al final del programa quiero un print a copias. Quiero un print a copias. Y veamos qué pasa. Películas. Ah, la mayúscula. Ahí sí. Ya, me dijo la primera función funciona, qué película desea llevar. Aquí, ¿qué me dice? ¿Cómo tengo que probarlo? Tengo que probar primero con Rocky. Es verdadero. Después vamos con Harry Potter. Es falso, así que me hace escoger otra. Escojo App. Me dice que es verdadero, así que paso al siguiente. Y vamos a ir con el string vacío. Y entonces, Rocky se le descontó una, tiene 11 ahora. Harry Potter sigue teniendo 0. Y App, que antes App debería estar no lo veo, en 0. App está en 0. Ahí funciona, ahí funcionó. ¿Alguna duda sobre el programa en sí? Antes de pasar a la 2. ¿No? No. Ya, entonces... Vamos a pasar al siguiente. Este lo saqué de un certamen, no me acuerdo el año, antiguo, era como 2013, una cosa así. Para que vean, está bastante fácil. El director técnico de la selección chilena entrega como información una lista de tuplas con sus jugadores. Cada jugador viene representado por una tupla con la siguiente estructura: nombre, información. A su vez, esta información es una tupla con la siguiente estructura: posiciones, goles y precio. Considere la siguiente estructura como ejemplo. Entonces aquí tenemos a Alexis Sánchez, delantero, 8 goles, está bastante desactualizado esto. Y el precio también está muy desactualizado. Y Arturo Vidal, Claudio Bravo, Granel, etc. Entonces primero nos pide implemente la función jugadores por posición, donde entra posición y jugadores, la cual recibe como parámetro un string con la posición y la lista de tuplas jugadores. Esta función debe retornar una lista con los nombres de los jugadores que desempeñan en dicha posición. O sea, me dicen una posición y tengo que lanzar todos los jugadores. Vamos allá. Función jugadores por posición. Jugadores por posición, donde va a entrar la posición, coma, los jugadores.
Ya, perfecto. Entonces queremos recorrer. Así que el famoso for. Entonces, for datos in jugadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recolectar el dato de la posición. Digo, no, jugadores datos. Sí. Entonces, if datos en la posición, datos, o sea, el primer jugador, más fácil que datos, es nombrarlo player. Entonces, estos son los datos de un jugador. Entonces tenemos el dato de Alexis Sánchez, primero, y queremos recolectar si entra en la posición indicada. Por ejemplo, si ponen delantero, quiero saber si es delantero, entonces yo me tengo que meter a la segunda sección. Ya, pero si me meto a la segunda sección estoy entrando a otra lista. Entonces cuando entro a esa lista, quiero meterme a la primera posición de esa. Y entonces así estoy entrando a la lista de la lista. Así se hace. Entonces, si eso es igual a posición, el igual se me olvida siempre. Posición. Si son iguales, tengo que crear una lista. Una lista. Entonces, lista.append para agregar. .append player en su posición 0. Entonces ahí estaríamos el nombre del jugador. Entonces devuelvo la lista. Después tenemos implemente la función jugadores por posición. Si alguna duda me dicen nomás. Jugadores por posición. Acabo de hacer esa. Implemente la función cantidad de goles. Cantidad de goles. Entonces, ¿qué nos dice cantidad de goles? Implement es la cual recibe como parámetro un string con el nombre de un jugador y la lista de tuplas de jugadores. Esta función de retornar la cantidad de goles realizados por dicho jugador. Recolectar datos simplemente. Entonces, el nombre, coma, jugadores. Entonces lo recorro. For player in jugadores. Entonces, si player en la posición 0, que es el nombre del jugador, es igual al nombre, entonces si los nombres son iguales, quiero saber cuántos goles ha metido. Y para eso tengo que necesito extraer la segunda posición de la segunda parte de la lista. ¿Y cómo hago eso? If se fue la onda. Ahí está. If player
if player en la posición 1, para la segunda parte de la lista. Espera, player. Ah, aquí me vale feo. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero? Quiero un append, lista.append. Tengo que crear la lista append. Digo lista. Ahí está. Perfecto. Lista.append. Player en su posición 1 y en la posición 1 de nuevo. Que ahí es donde vamos a encontrar la cantidad de goles del jugador. Entonces después vamos y retornamos. Ya. Entonces ahora veamos si está bueno. Primero tengo que crear la lista de jugadores. Copy. Jugadores es igual. Control V. Una lista. Cerramos la lista. Ya. Entonces, print jugadores. Jugadores por posición. Donde entra la posición. Vamos a probar primero con delantero. Delantero, coma, jugadores. Me faltó cerrar acá. Y vamos a hacer el print a la otra función que se llama cantidad de goles. De goles, que va a entrar el nombre del jugador. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, coma, jugadores. Y debería... No debería nada. Ahí sí. Y debería... Delantero no está definido. Ahora sí debería. Alexis Sánchez, Fabián Orellana y 8 goles los de Alexis. Y eso sería.